¿Conoces alguna persona que tenga el cuello así? ¿O que tenga estas verrugas? ¿O que sus axilas estén así de manchadas? ¿O que tenga todas estas lesiones? Y si la conoces, tal vez pensaste, esta persona no se está bañando bien, no está usando bien el jabón. ¿Será que en su casa no está llegando el agua y esta persona no se baña? Y aunque pudiste pensar eso, lo más seguro es que no lo sea. Estas manchas negras llamadas acantosis nigricans y estas verrugas llamadas acrocordones son signos dermatológicos de resistencia a la insulina. Y seguramente has escuchado este término recientemente, porque se ha utilizado con mucha frecuencia. Pero ¿qué es eso de resistencia a la insulina? Es un estado en donde la insulina no cumple todas las funciones para la cual se creó, para la cual está en tu cuerpo. Por ejemplo, una de las funciones de la insulina es actuar como llave para abrir la célula y que la glucosa pueda entrar a la célula. Cuando hay resistencia a la insulina, esta insulina no cumple sus funciones a cabalidad y por ende no va a entrar toda la glucosa a la célula. ¿Y se queda en dónde? En el torrente sanguíneo, en la sangre. Entonces, ¿con resistencia a la insulina puedo tener hiperglicemia? Por supuesto que sí. Y si avanza o progresa, puedes hacer intolerancia a los hidratos de carbono. Y si avanza y progresa, puedes hacer una diabetes mellitus tipo 2. Entonces estas lesiones que estás viendo no son porque la persona no se baña bien. No, evidentemente no. Son un hallazgo típico de resistencia a la insulina. Revísate, ojo, revísate el cuello que se te está poniendo negro, revísate el sobaco, las axilas, revísate la zona íntima. Y aunque existen múltiples causas de resistencia a la insulina como factores genéticos, estados fisiológicos como el embarazo, seguramente han notado que en algunas mujeres embarazadas el cuello o las axilas se les torna un poco más negro, es porque en la placenta se producen diferentes factores que llevan a resistencia a la insulina. ¿Cuándo se quita esa resistencia? Cuando la mujer pare, porque quitan la placenta. Entonces comienza a desaparecer la resistencia a la insulina y comienza a desaparecer lo negruzco del cuello y de las axilas. A pesar de que hay múltiples causas, las dos causas más frecuentes de resistencia a la insulina en todo el mundo es el sobrepeso y la obesidad. Sí, dos condiciones que en la mayoría de los casos son prevenibles. ¿Pero por qué? Porque toda la grasa que se acumula en el abdomen, en el hígado, en el corazón, interfiere en la función normal de la insulina y por ende se produce esta resistencia. Siempre les digo a mis pacientes, ojo, el problema no es que tengas resistencia a la insulina, porque nada más se te está manchando el cuello o te están saliendo verrugas. El problema de la resistencia a la insulina son las consecuencias que puede tener tanto en hombres como en mujeres. Y quiero hablar de algo muy particular en las mujeres. ¿A qué puede llevar la resistencia a la insulina? A un síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo y a una hiperandrogenemia. Sí, seguramente si te estás subiendo de peso, te has notado que además de eso te está saliendo un poquito de bigote, barba, pelo en pecho, acné o la cara está grasosa. Podrían ser signos precoces de resistencia a la insulina, asociado a las manchas en el cuello o que la axila, ¿crees tú que el desodorante te lo está manchando? No, es que estás haciendo resistencia a la insulina y esto es una de las consecuencias que hay que tener mucho cuidado. En las mujeres, la resistencia a la insulina es un paso para comenzar a desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Recuerden ustedes que esto es una enfermedad neuroendocrina y metabólica. No solamente es que tengo quiste en el ovario, es que hay problemas hormonales importantes. Además, la resistencia a la insulina puede desencadenar diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo cuando no se corrige a tiempo esta resistencia. Y todas las consecuencias de la diabetes mellitus tipo 2, retinopatía diabética con ceguera, infarto agudo del miocardio, nefropatía diabética con la utilización o necesidad de diálisis. Además, la resistencia a la insulina produce algo que es muy frecuente incluso en adolescentes, hígado graso, porque interfiere también en el metabolismo de los ácidos grasos, la resistencia a la insulina. Entonces, cuando la persona tiene sobrepeso, obesidad y se le asocia esta resistencia a la insulina, esa grasa que tú ves en la barriguita también está dentro de la barriguita. Se llama grasa mala o le llamamos grasa mala, pero esa grasa se acumula en los órganos y uno de los órganos en el que se acumula es el hígado y se produce hígado graso. Como lo he dicho con anterioridad, el problema no es que tengas hígado graso, recuérdalo. El problema es que luego del hígado graso se va a inflamar el hígado y va a producir esteatohepatitis. Esteatosis hepática es hígado graso. Esteatohepatitis es hígado graso más inflamación. Cuando esta inflamación se hace crónica,
cronifica, vas a tener lo que es una fibrosis hepática. Y si no se hace nada, vas a tener lo que es cirrosis hepática, que no tiene nada que ver con el alcohol, ni tampoco tiene nada que ver con los virus de la hepatitis B ni de la hepatitis C. Sí, la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad pueden conllevar a eso. Por eso muchas personas han dicho, doctor, a mi papá le dijeron que tenía cirrosis, pero mi papá nunca tomó. Pudo haber sido que hizo una resistencia a la insulina. Otras cosas que puede desarrollar el paciente que tiene resistencia a la insulina es hipertensión arterial. Aumenta la aterosclerosis, ocasionando mayor riesgo de infartos cardíacos y cerebrales. La resistencia a la insulina como tal no es el problema, pero puede producirte infinidades de complicaciones. Los pacientes que tienen resistencia a la insulina, ojo a este punto, que el diagnóstico hay que hacerlo con la clínica y midiendo los niveles de insulina en pacientes seleccionados y hacer una adecuada interpretación. Esta condición puede revertirse. Así como te lo estoy diciendo, podemos evitar que sufras todo eso que te estoy contando. ¿Cómo? Primero hacer el diagnóstico. Y hay 3 pilares fundamentales. El primer pilar es una alimentación adecuada. Hay ciertos estudios en pacientes con resistencia a la insulina y en pacientes que tienen hígado graso ya a consecuencia de esta condición, y es que las dietas cetogénicas o dietas keto, que ustedes le conocen, pueden tener beneficios. Pero una alimentación keto balanceada, no una keto y que solo keto, no. Balanceada, acompañarlas con vegetales saludables, con carbohidratos saludables, porque también son esenciales para un adecuado funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, una alimentación adecuada. Número 2, hacer actividad física, ejercicio aeróbico, anaeróbico, cardiovascular o pesa, el que te guste. Ambos han ayudado a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y el objetivo número 1 y el objetivo número 2 te van a llevar al objetivo número 3, que es tener un peso adecuado. Recuerden que ya no hablamos de peso ideal. No hay un peso ideal, o sea, no es que tú tienes que pesar 70, 70.3. Hay un margen en donde podemos manejar el paciente que va a tener una adecuada salud. Entonces, ojo, estas lesiones seguramente son porque son resistentes a la insulina. Revísate el cuello, revísate las axilas. Mujer, ojo con ese ovario poliquístico, ojo con esos trastornos menstruales, con que te está saliendo bigotico en la cara. Cuidado, porque podría ser un hallazgo precoz de resistencia a la insulina.